el capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 14, tiene una estrechísima relación con el capítulo 13. Y es porque tiene que ver con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y el primer viaje misionero justo empezó en el capítulo 13 y concluye en el capítulo 14. Entonces, estos dos capítulos podríamos decir que son como capítulos hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, son dos capítulos, podría ser un solo capítulo. Ahora, sería un capítulo de 52 más 28, serían 80, ¿no? Sería un capitulote de 80 versículos. Entonces, quienes hicieron esta división de capítulos y versículos dijeron, vamos a poner dos capítulos aquí para que no se cansen los que estén leyendo, ¿verdad? Pero digo, pienso eso, ¿no? No sé cuál fue la razón. Pero estos dos capítulos presentan oficialmente el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hizo 3. Hay quienes dicen que hizo 4 porque cuentan el viaje que hizo a Roma y ya pues en ese viaje a Roma le pagaron todos sus gastos, fue con gastos pagados, todos los gastos pagados. Por supuesto, iba preso, seguramente iba encadenado y con por lo menos un soldado ahí todos los días o más de un soldado, estuvo a punto de morir en ese cuarto viaje, en ese viaje a Roma, pero oficialmente son 3 viajes misioneros y este es el primero. ¿Sí me explico? Ok. El hermano Es me hizo favor de conseguir un mapa que ilustra justamente este recorrido que hace el apóstol Pablo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? El viaje empieza en Antioquía. Ahora, por lo menos en este mapa, hay 2 Antioquías. La primera Antioquía es la que está del lado derecho, ahí donde dice Seleucia. ¿Ya vieron? Esta franja de acá es la franja de lo que conoceríamos como Palestina, donde dice Jerusalén, Siria, y hasta arriba está Antioquía. ¿Ya lo vieron? En Antioquía se fundó probablemente la iglesia más grande en el primer siglo. El hermano Mark Webb nos estaba diciendo en una conferencia hace algunos años que a finales del primer siglo hay quienes dicen que había un poco más de 120,000 creyentes en Antioquía. Ahora, esa no es una mega iglesia, esa es una mega iglesia. Y lo más seguro es que no se reunían en un solo lugar, lo más seguro es que se reunían en grupos mucho más pequeños, en diferentes hogares. Algunos quizá en el campo se reunían, en las casas, muchas casas se abrían para el evangelio. Entonces, pero Antioquía fue justo como la segunda sede. La primera sede fue en Jerusalén y cuando la iglesia en Jerusalén prácticamente desaparece, para ese momento Antioquía ahora se está convirtiendo en la sede principal del cristianismo en ese momento. Y es que Jerusalén se fue reduciendo. Originalmente la iglesia cristiana, el cristianismo, era compuesto de puros creyentes judíos. Pero a medida que el evangelio se iba extendiendo, más gentiles creían en Cristo y menos judíos creían en Cristo. Ahora, recuerden que Lucas nos dejó ya nos dejó el bosquejo de cómo creció el evangelio y de cómo el ministerio de los apóstoles fue extendiéndose, que empezó en Jerusalén, luego por toda la provincia de Judea, luego Samaria y después no ha habido límite. No ha habido límite, hermanos. La iglesia lleva 20 siglos, 2000 años, y han tratado de destruirla. Y entre más tratan de destruirla, más crece. ¿Cómo ves? Bueno, Antioquía. No, siempre soy tentado a extenderme más en cuestiones ahí históricas, ¿no? Pero bueno, Antioquía. Resulta que ahí, ya como nos compartía el hermano David hace 15 días, era una iglesia muy fortalecida, muy fuerte. Miren lo que dice el capítulo 13.
Dice, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, miren qué había. Había profetas, ¿y qué más? Y maestros. ¿Quiénes estaban ahí? Pues ahí estaba Berna. ¿Ya viste, Berna? ¿Por qué me acordé de ti esta mañana? ¿Dónde está Berna? Ahí estás. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Cirene era acá en África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, Manaén había vivido en una situación económicamente muy buena. Y el gran rabino maestrazo de la ley, fariseo, era Saulo, que ahora era un hijo de Dios. Y miren, vean lo que estaba pasando ahí en el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Entonces hubo un culto nosotros le llamaríamos un culto de ordenación, ¿verdad? Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Y los despidieron. Y entonces en nuestro mapa tenemos justamente ahí que salen y pasan se van a la isla de Chipre. Ahí está Chipre, ¿ya vieron? ¿Ya vieron la isla de Chipre? ¿Sí? Ok. Ahí está Chipre. Y hay dos pueblos que se mencionan ahí en particular. Uno de ellos es Salamina y el otro es Pafos. Es decir, Salamina está en la parte noreste de la isla y Pafos está en la parte suroeste. O sea, la isla está como así o como así un poco. Y entraron por acá y salieron por acá para tomar el mar Mediterráneo e irse rumbo a estos lugares de Atalia, Perge o Perge, algunos le dicen Perge. Después se van a Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, regresan a Iconio, pasan a Antioquía y vuelven a salir por Atalia y regresan a Antioquía. ¿De acuerdo? ¿Me fui muy rápido? Ahí está, hermanos. Ahí está para que la vean. Salamina, Pafos, luego suben a Perge, suben hasta Antioquía, Iconio, Derbe, luego Listra, luego Iconio, otra vez regresan, luego bajan hasta Salamina y en Salamina, en el puerto de Salamina, toman el barco para regresar hasta Antioquía. Está bonito, ¿no? Ese fue el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ahora, ¿qué cosas pasan ahí? Pues ya la mitad, ya la adelantó el hermano David. Hay cosas que suceden ahí de manera muy, muy, muy impresionante. Y solo quiero mencionárselas de carrera para agarrarnos de ahí. En Pafos encuentran a un falso profeta, que por cierto es judío. Es un judío falso que se la da de mago. ¿Sí? Y que está tratando de oponerse al evangelio, está tratando de impedir que el procónsul de esa ciudad se convierta a Cristo. ¿Recuerdan eso? Capítulo 13. ¿Sí? En el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. La palabra Bar Jesús, Bar, es hijo de. O sea, Bar Jesús es como hijo de Jesús. Ahora había muchos Jesús, hubo muchos hombres que se llamaron Jesús entre los judíos. Luego dice el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero él les resistía Elimas, el mago, así se traduce, dice su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le declara una maldición a este mago falso. ¿Sí? Ahí está en el capítulo 13.
versículo 10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Verso 12, cualquiera diría: Pablo, ¿qué acabas de hacer? Ahora ya no se va a querer convertir Sergio Pablo. Mira lo que dice el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado. ¿De qué cosa? No del milagro de que Pablo acaba de hacer, sino maravillado de la doctrina del Señor. O sea, ahí en Chipre están ocurriendo cosas grandiosas, hermanos. El evangelio va tumbando herejías, va tumbando falsedad, va tirando al suelo a estas doctrinas demoníacas que están tratando de impedir. Bueno, en el pasaje que sigue, Pablo y Bernabé finalmente llegan ahí a Pergue de Panfilia. Juan Marcos se aparta ahí de ellos, Marquitos, Juan Marcos se llama, es el que después va a escribir el evangelio, pero ahora, yo no sé si estaba muy pequeñito, muy tiernito, si mamá lo había consentido mucho, de esas mamás orientales que luego consentían mucho a los hijos, ¿verdad? Yo sé que acá no hay muchas de esas, pero allá solían consentir mucho a los niños y luego pues les daba miedo ahí, porque no les daban su leche y su pancito para dormir y su pijama y le cantaban ahí al oído, en fin. Pues Marquito se regresa. Bueno, verso 14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y empiezan a los judíos que están ahí, los líderes. Hermanos, ¿tienen algo que compartir? Y dice Pablo, por supuesto que sí tenemos algo que compartir. Miren lo que dice el verso 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Compártanla. 16. ¿Ustedes creen que Pablo tendría alguna palabra? No solo tiene una palabra, tiene todo un sermón para darles. Tiene todo un sermón para darles. Y les dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo llevó a Canaán y estuvieron pasando por el periodo de los jueces, 450 años en el verso 20. Después Dios levanta a Samuel el profeta. En el 21 dice que les levantó por rey a Saúl. En el 22 quitó a Saúl y puso a David como rey. Y Dios dijo que había hallado gracia, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme, en el versículo 22, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y luego dice el 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? O sea, lo que Pablo está haciendo es trazar una línea histórica, por lo menos en este sermón, trazar una línea histórica desde que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pasando por los jueces, o la conquista de Canaán, los jueces, Samuel, y luego los dos primeros reyes, Saúl y David, y luego de ahí dice, fue justo de David, de quien Dios levantó a Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Pablo es un maestrazo de la Escritura, pero Pablo tiene bien claro que el evangelio que se estaba predicando era el evangelio que Dios había estado preparando desde los siglos pasados. O sea, lo que estamos predicando no es algo que nos inventamos, es algo que Dios diseñó, que Dios planeó y que Dios venía preparando desde entonces. Y bueno, hubo algunos que creyeron. Pablo les dice ahí que la escritura decía esto. Miren, capítulo 13, por favor, versículo 33, la cual Dios ha cumplido, versículo 32,
Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿A quiénes? A nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice, Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. O sea, estaba planeado que Jesucristo resucitara, dice. No solo estaba planeado que muriera, pero estaba planeado que resucitara. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, y ya sabemos que es el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice el 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ¿qué pasó con él? Se murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice? No vio corrupción. Y entonces les da una advertencia de que no rechacen este mensaje. Versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rodearon. Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, estas personas están diciendo, oye Pablo, ¿podrás venir el próximo sábado? Recuerden ustedes, es la sinagoga de los judíos, ellos se reúnen en sábado. ¿Podrás venir el próximo sábado a predicarnos otra vez? Queremos saber más de esto. Y dice Pablo, déjeme ver cómo está mi agenda. Sí, estoy libre. ¿Sí? ¿Qué tal? Versículo 43, despedida a la congregación. Muchos de los judíos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero el siguiente día, dice el 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, híjole, hay un pero. Si es un pero de Dios, es un pero glorioso. Pero si es un pero de los hombres, es un pero desagradable. Miren lo que dice el 45. Pero, viendo los judíos la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, ¿y qué más? Y blasfemando. Y Pablo entonces, con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos, ¿a dónde? Nos vamos a predicar a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. O sea, ¿por qué Pablo está avanzando ahora la predicación, no solamente con judíos, pero también con gentiles? Pero los gentiles están recibiendo el evangelio, hermanos. Algo glorioso está sucediendo. Dios está haciendo algo que no había sucedido antes. Ahora los gentiles tienen anhelo, tienen deseo, tienen hambre de escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Los judíos, ellos están rechazándolo. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? ¿Estaban qué? Ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, dice Lucas, se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué los gentiles están creyendo en el Señor y siendo salvos? Porque Dios había ordenado que ellos fueran salvos. ¿Quién tuvo la iniciativa para tu salvación? Dices, pues yo, hermano, fíjese que yo un día me puse a pensar que era bueno creer esto, y yo un día tomé la decisión, y entonces como yo tomé la decisión, entonces Dios también me dijo, bueno, yo también te acepto. Si tú me aceptas, yo te acepto, pero si tú no me aceptas, yo no te puedo elegir. ¿Así sucede? No, es completamente al contrario. Y tú dices, pero hermano, yo creí, y yo te digo, sí, tú creíste. ¿Y sabes por qué creíste? Porque Él te había ordenado para vida eterna. Porque Él te había escogido a ti para poner su evangelio. Había decidido abrir tus oídos. Había decidido abrir tus ojos para que miraras la luz de su evangelio. Y había decidido abrir tu corazón. Y lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos. Dios abriendo puertas para el evangelio. Amén. Qué glorioso esto.
Entonces, todo esto está pasando durante el primer viaje misionero. Y les repito, esto sucedió, todo este pasaje desde el capítulo 13, verso 13, hasta el final, todo esto sucede en la ciudad de Antioquía Antioquía de Pisidia, la Antioquía que está allá abajo de Galacia. ¿Ya la vieron? En esa Antioquía no es donde se les llamó cristianos por primera vez. No, esta Antioquía es donde sucede esto que está narrando Lucas en el capítulo 13. ¿Sí? Dios salvando gentiles y también judíos. Ahora son menos judíos, pero Dios está salvando y está haciendo maravillas. Está dejando ciego a este mentiroso. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos con el capítulo 14. Esto no cuenta como predicación, hermano, nada más es. Ok, capítulo 14. Bueno, el 13, versículo 13, capítulo 13, versos 51 y 52, que ahí está el eslabón que conecta. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, esa era una forma de que ellos entendían, ¿verdad? Me sacudo los pies del polvo que me agarré aquí y me voy. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Dónde está Iconio? A ver, hermano, gracias, hermano. ¿Ya vieron dónde está Iconio? Está de Antioquía hacia ¿qué será? Sureste, 45 grados, sur, 40 grados, este. Ya estoy como los del clima, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí está Iconio. Dice, y los discípulos estaban llenos de qué cosa, hermanos. Llenos de gozo y de qué más. Del Espíritu Santo. Nunca había habido un mensaje que trajera tanto regocijo. Nunca había predicado un filósofo griego un mensaje que trajera tanta confianza y tanta seguridad en el Dios de Israel. El Dios que salva pecadores. El Dios que redime pecadores y que ha pagado el precio más alto que se puede pagar por un pecador como tú y como yo. Pero ahora van a Iconio. ¿Qué pasa en Iconio? Esto de Iconio está interesante. Aconteció, capítulo 14, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, o sea, es como si Lucas dijera, se aventaron unos sermonazos ahí Pablo y Bernabé, que creyó una gran multitud de judíos, que no pasaba, ya no estaba pasando tan frecuentemente, pero una gran multitud de judíos, y asimismo, ¿de quiénes? Oigan, cuando Lucas dice griegos, no es como estar diciendo, creyeron judíos y mexicanos. Creyeron los judíos que estaban hundidos, metidos en la religión judía, y creyeron estos que estaban, pero inmersos en la filosofía de Grecia. O sea, no les llegas a dar a tole con el dedo a los griegos. ¿Sí me explico, hermanos? Si alguien sabe de filosofía, son los griegos. Este mensaje sobrepasa cualquier idea filosófica de cualquier filósofo de toda la historia de la humanidad, hermanos. De verdad. Cuando tenía 18, 20 años, de pronto me llamó un poco la atención la filosofía y empecé a leer algunos libros, empecé con algunos resúmenes de filosofía y luego leí yo algunos artículos de hombres que estaban pero fascinados con Nietzsche, fascinados con Marx, fascinados con Kant, fascinados con tantos locos estos, y cuando los lees dices, ¿por esta basura estaban fascinados? Bueno, cuando yo era niño, yo estaba fascinado con la filosofía del inventor de Calimán, el hombre increíble, de Águila Solitaria. Me dejé el cabello hasta acá, porque me sentí yo Águila Solitaria, y mi tío me regaló un caballo, y me sentía yo así, pero ¿de qué
Parte del oeste era eso, era águila solitaria, hermano. ¿No? ¿Quién sabe? Pero yo me sentía águila solitaria. ¿Sí? Es tremendo. Hasta que conoces el Evangelio, hasta que escuchas el Evangelio, te das cuenta que no hay nada que se compare a este mensaje. Es un mensaje que transforma. Entonces, ahí están, pero viene otro pero. Versículo 2. Mas los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, dice Lucas. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. O sea, en lugar de salir corriendo, dijeron, pues nos vamos a quedar aquí. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosa? Señales y prodigios. Y no nos dice Lucas qué. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Qué división, ¿verdad? Verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron ¿a dónde? ¿A dónde? A ver, hermano, porfa. Ahí. Están en Iconio, pero ya dándose cuenta que ya no pueden, ahí que ya ahora sí la ciudad de judíos y gentiles se unió, van a huir a Listra, ¿y a dónde más? Y a Derbe. Listra y Derbe. Capítulo 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, o sea, Pablo mirándolo directamente a los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo el cojo? Saltó y anduvo. Hermanos, estos sí eran milagros de Dios. No como los charlatanes de hoy. ¿Sí me explico? Ahora, no estoy diciendo que Dios no sana hoy. Dios sigue siendo nuestro sanador. Y Él sigue haciendo milagros. Pero hay magos como Elimas, como ese Bar Jesús, que están tratando de llenarse las bolsas de dinero, presumiendo que ellos tienen un poder especial para sanar a la gente. ¿Cierto o no? Tú lo puedes ver, tú lo puedes comprobar. Ok, pues aquí está este cojo siendo sanado. Entonces, verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Yo ni sabía que existía una lengua licaónica. Y miren lo que dijeron. ¿Qué dijeron? Dioses bajo la semejanza de hombres han venido a nosotros, han descendido a nosotros. Y ya pues le pusieron nombre a estos dos dioses, ¿verdad? A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. El dios Júpiter, el dios Mercurio están con nosotros. Tráiganse los becerros porque vamos a hacerles una procesión, vamos a ofrecerles un lo dice ahí, no me creen que me lo estoy inventando. Miren lo que dice el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas de las puertas y juntaron juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer, ¿qué cosa? Y Pablo y Bernabé dijeron, hermanos, por favor no hagan eso. O sea, mírennos, somos de carne y hueso, no tienes por qué adorarnos. O sea, lo que hacemos es traerte el mensaje de aquel que murió en la cruz por ti. No te vayas con la finta, no te vayas con el hombre. No adores al hombre. Adora a Dios. Pero el humano, hermanos, nuestra naturaleza humana, todos los que estamos aquí, tenemos una tendencia idolátrica, ¿cierto o no? Un día, platicando con el hermano Dan, un domingo aquí, después del culto, me acuerdo que me dijiste algo que no se me olvidó. Algunas ya se me han olvidado, pero algunas poquitas todavía las recuerdo. Me dijo, Matt,
Si algún domingo en esta iglesia Jesucristo no es adorado, ese día, aquí en esta iglesia, el día que Jesucristo no sea adorado, ese día tuvimos un culto idolátrico. Imagínate. Si Jesucristo no es el objeto de tu adoración, eres un idólatra. Qué terrible, ¿no, hermanos? Qué terrible. ¿Saben qué? Lo peor es que no pudieron impedirlo. Vean lo que dice en el versículo 18. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Ahora andan persiguiendo a Pablo, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, imagínate, le dan una cantidad de pedradas. ¿Cómo con cuántas pedradas te morirías tú? Yo creo que en la cabeza yo con una. O sea, me suena una en la cabeza. Lo apedrearon. Escucha esto. Y luego dijeron, pues hay que sacar la basura de la ciudad. Lo arrastraron. Hay quienes dicen que lo más seguro es que se trajeron un caballo y lo amarraron de los pies y lo arrastraron fuera de la ciudad. Oye, ahora imagínate, te tiraron puras piedritas chiquitas y te caíste. Ahora te van a arrastrar. Oye, ¿alguna vez te ha arrastrado ¿te han arrastrado? A mí me arrastró un toro una vez. Y un caballo también, 2 veces. Hermanos, ahora sí que sentirte arrastrado es muy feo. Me caí del caballo, se me enredó la riata en los pies y el caballo salió corriendo porque lo espantó otro animal. Y sale arrastrándome. Lo único que recuerdo es que traté de juntar mis 2 piernas para que no me desjarretara. Traté de juntar mis 2 piernas y me va arrastrando. ¿Y sabes qué? No te vas a detener hasta que el caballo quiera. Gracias a Dios el caballo se detuvo y gracias a Dios me arrastró en una zona donde, y no me arrastró mucho. Pero a Pablo lo arrastran fuera de la ciudad. ¿Qué pensaban cuando lo arrastraron? Está muerto. ¿Saben qué pienso? ¿Quieren que les dé mi propia idea de esto? Yo creo que se murió. Yo creo que se murió. Ahora, no dice el texto que se murió, ¿eh? Pero con todo eso, yo me habría muerto como 3 veces. Imagínate ir siendo arrastrado y la cabeza golpeándote en las piedras. O sea, si no te moriste de las piedras que te dispararon las personas, te mueres con los cabezazos que te vas dando mientras te va arrastrando el caballo, ¿no es cierto? Ahora, sea como sea, los hermanos fueron a alcanzarlo y lo rodearon y oraron por él. Vamos a ver. Versículo 20. Pero, ¿ya vieron los peros, hermanos? Esos peros nos avientan al otro extremo.
Pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo Pablo? ¿Y qué hizo? Yo me hubiera levantado, les hubiera aventado una maldición y me hubiera ido de ahí. No, él se levanta, casi puedo ver a Pablo sacudiéndose la cabeza, porque no tenía mucho pelo, dicen los historiadores que no tenía mucho pelo, calvo, chaparrito, ya, se sacude. Dice, hermanos, pues vamos a seguir predicando. Hay que seguirle. Me acordé de algo que dijo el hermano Mark Webb. Dijo, mientras Dios no haya terminado contigo, mientras Dios no haya terminado lo que se ha propuesto hacer en tu vida, eres inmortal. No te vas a morir hasta el día que Dios quiera que te mueras. Y el día que Dios quiera que te mueras, será porque Él te quiere en casa. Pero sospecho que a Pablo todavía no le llegaba su día. Se levantó, salió y entró a la ciudad, dice. Entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. Oye, ¿no lo llevaron al hospital? Oye, Lucas es médico. ¿Ya vieron quién está escribiendo? El doctor. El doctor está escribiendo y dice, pues no dice siquiera que lo curó. Yo hubiera ido con Luis David o con los doctores aquí, ¿verdad? Cúrame porque me lastimaron acá. El dedo chiquito me lo lastimaron. No voy a poder predicar, hermanos, en medio año porque me lastimaron el dedo. No. Pablo se levanta, entra a la ciudad, seguramente da su último sermón y después dice, ahora sí, ya me voy. Vean lo que sigue. Verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? Volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que ¿qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Usted lo dice, hermano, porque a usted ni le han rechazado nunca. Mira, Pablo, lo acaban de medio matar. Digo, si es que no se murió, medio se murió. Está sufriendo un apedreamiento y arrastrado hasta fuera de la ciudad. Y levantándose y antes de irse, les dice a los hermanos, yo quiero que ustedes sigan firmes en la fe. Hermano Pablo, ¿y qué va a pasar si somos perseguidos? ¿Qué va a pasar si somos azotados? Dice, recuerden que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Qué glorioso. Versículo 23. Constituyeron ancianos en cada ciudad. En cada iglesia. Bueno, es que había una iglesia en cada ciudad. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Verso 24 en adelante, pasando luego por Pisidia, o sea, Antioquía de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. ¿Ya vieron el mapa? Otra vez. Gracias, hermano. Ahí está. Habiendo estado ahí en Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, bajaron a Pergue y luego a Atalia, Panfilia y luego a Atalia y luego tomaron el barco de regreso. Versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, a la otra Antioquía, donde se les había llamado cristianos por primera vez, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, ahí desde donde predicó el hermano Luis David hace 15 días, para la obra que habían cumplido. Verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron. ¿Qué fue lo que les refirieron?
¿Cuál reporte dieron? Ay, hermanos, venimos todos golpeados. Ustedes no saben, hermanos, pero mi familia se opone. Mi trabajo ya me corrieron y no sé qué hacer. Estoy muy triste, estoy muy debilitado, estoy que ya no sé si quiero ir al templo. ¿Una vez has oído algo así? Mira lo que dice Pablo, mira el reporte. Les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, ¿qué cosa? La puerta de la fe. ¿A quiénes? ¿Por qué los gentiles estaban entrando al reino de Dios? Porque Dios les había abierto la puerta de la fe. Sí. Y se quedaron allí mucho tiempo. Volvieron a la iglesia madre. Y digo iglesia madre, es un término que se usa, ¿verdad?, para hablar de las misiones. Y los misioneros son enviados. Yo estaba pensando el otro día y orando al Señor, creo que necesitamos invitar a nuestros hermanos Francisco y Gerson con su respectiva esposa, que vengan un día de estos a compartirnos qué está haciendo Dios con ellos, ¿no? Y si nos dicen que ya les dieron en la boca, o ya los corrieron, o los rechazaron, vamos a ver. Mejor que nos vengan a contar qué es lo que está haciendo Dios con ellos, ¿no es cierto? Pero yo quiero concluir con esto. ¿Sabes qué? Dios está trabajando en este mundo. Amén. Dice Henry Blackaby, Dios siempre está obrando en este mundo. Desde antes de la creación, pero históricamente, desde la creación hasta este momento, Dios no ha dejado de trabajar. ¿Sabes qué dijo Cristo en Juan 5:17? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Segunda cosa que dice Henry Blackaby, Dios te invita a que tengas una relación personal de amor con Él, que sea real, no que sea una relación religiosa, no que seas evangélico nada más. ¿Cómo me acuerdo de cuando uno de mis hijos entró a primero de primaria? Cuando lo fui a recoger, me dijo, papá, ¿qué crees? Me encontré unos compañeros ahí de la escuela bien tontos. Ahora, no sé dónde había oído esa palabra, yo creo que la había aprendido de mí, no sé. Me dijo, bien tontos. Le digo, ¿por qué, hijo? Dice, ¿tú crees? Adoran a unos muñecos y dicen que esa es su religión. Dice, ¿verdad que esa religión es falsa y la nuestra es la buena? Pues me daban ganas de decirle sí, ¿no? Le digo, mira, hijo, lo más importante no es la religión. Lo más importante es tu relación, que tú ames a Cristo, que tú te entregues a Él, que le pidas perdón por tus pecados y que empieces una relación de amor que sea real y que sea personal de tu corazón con Él. Que dejes que Dios gobierne tu corazón. Esta semana estaba leyendo de un autor que dijo algo que, bueno, lo escuchamos los hermanos que estuvimos en Orizaba a través del hermano José, que este autor dijo, cuando ores, no esperes que tu voluntad sea hecha en el cielo. Más bien espera que la voluntad que se hace en el cielo también sea hecha en la tierra y especialmente en tu corazón. ¿Se entiende la lógica? Es que yo he estado orando intensamente, hermano, pero Dios no me contesta. ¿Alguna vez algo te ha pasado eso? O nada más me pasa a mí eso. Es que estoy orando y Dios no me contesta, hermano. Y es que ya se está pasando, así como que Dios va a llegar tarde, se le está haciendo tarde a Dios, como si Dios fuera mexicano, ¿verdad? Es que se le está haciendo tarde y no me contesta y no llega y ya está a punto y ya las cosas están terribles. No te preocupes. Dios nunca llega tarde. El punto no es que tú hagas tu voluntad en el cielo. El punto es que dejes que el cielo, que Dios haga su voluntad aquí en la tierra. Eso fue lo que Cristo dijo, nos enseñó a orar, ¿no?
¿Y sea hecha tu voluntad? ¿Cómo? ¿Como en el cielo? Así también en la tierra. Que se haga su voluntad en la tierra, hermanos. Pero que se haga su voluntad primero en tu corazón. Que Dios empiece a gobernar tu corazón. Que Dios abra tu corazón. Que Dios abra tus ojos. Que abra tus oídos. Que te levante de ese letargo en el que estás como el paralítico y que te permita saltar y caminar en fe y en amor, dando testimonio de su Hijo Jesucristo donde quiera que vayas. Al precio que sea. ¿Sabes a qué precio te compró Él? Al precio de su vida. De su vida perfecta. Y si Dios te diera el honor de dar tu vida por Él, ¿sería mucho pagar? ¿Por seguirlo? ¿Por amarlo? No por tu salvación, sino por tu amor por Él. Mi pastor solía decir algo que siempre recuerdo. Decía, morir por Cristo no es lo más difícil. ¿Sabes qué es lo más difícil? Vivir por Cristo. Sí. Alguien dice, pues a mí que me den un balazo de una vez aquí y muero por Cristo. O que me muera yo durmiendo, hermano, y muero por Cristo. No, mejor dispón tu corazón para vivir para Cristo todos los días. Y más allá de estarte lamiendo las heridas, ay, cómo sufro, ay, es que a mí me pasa, todas las cosas malas me pasan a mí. Esto lo he escuchado, hermanos. Hermano, es que todo lo malo me pasa a mí. No tienes ni idea si te pasara todo lo malo a ti. ¿Sabes qué? Algunas veces Dios nos da el honor de sufrir, pero no de sufrir por un resfriado, por una gripa, de sufrir por Él. Es lo que dice Pablo en Colosenses, ¿no es cierto? Porque a vosotros os es concedido, no solo que creáis en Él, pero también que padezcáis por Él. Hermanos, Dios está haciendo maravillas. Les decía de Henry Blackaby, ¿verdad? Número 1, Dios está trabajando. Número 2, Dios está invitándote a una relación personal de amor con Él. Y número 3, Dios está invitándote a que participes en su obra. Que te unas a sus hijos que están sirviéndole con los dones y talentos que Dios les ha dado. Algunos de tiempo completo, otros de medio tiempo, otros desde su trabajo, otros con sus recursos, otros con sus oraciones, otros animando a los que están adelante. Yo estoy muy agradecido con Dios. Es una bendición muy especial. Este año hemos sido muy bendecidos en el CI. No sé cuántos alumnos tenemos, pero sí sé que en primer año Dios nos permitió ir. Por lo menos ayer vi como 35 alumnos en primer año en la escuela abierta. Y en el sistema interno tenemos 13 alumnos. Y algunos de ellos son de aquí de la iglesia, hermanos. Oren por ellos, hermanos. Sí. Si no estoy mal, tenemos 17 hermanos de la iglesia estudiando en el CI. Y a veces pienso, Señor, ¿nos estás preparando como a la iglesia de Antioquía? Y un día de estos nos vas a decir, a ver, el Espíritu Santo nos diga, apártenme a fulano, a sutana, a mengana, a perengano y aquel, y los que están hasta allá, de aquel y aquel, apártenmelos para la obra a que los he llamado. ¿A qué obra te irá a llamar el Señor? No lo sé. Pero si está permitiéndote que aprendas su palabra, no es para que te hinches de conocimiento. Es para que lleves el evangelio de su Hijo Jesucristo a los de Listra, a los de Iconio, a los de Derbe, a los de Antioquía, a los de Salamina, a los de Pisidia, a los de... ¿A dónde hay? Donde haya gente que quiera escuchar el evangelio de Cristo. Y si no puedes ir, puedes apoyar a quienes van. Amén. Dios está
obrando. Dios está teniendo una relación de amor con sus hijos y Dios está invitando a sus hijos a que le sirvan, a que vayan por todo el mundo. Y quizás el primer paso sea ir a tu vecino y decirle, oye vecino, desde el otro día quería invitarte a un café y un pancito. ¿A poco no así empiezan las amistades? No tienes que decirle, oye vecino, quería decirte que es un idólatra y que vas camino al infierno. Espérate. Eso guárdalo para el rato. No, dile, tenía tantas ganas de compartir algo contigo. Quería decirte que Dios te ama y que está orando por ti. Y aunque su perro te ha hecho destrozos ahí en tu jardín, y aunque las gallinas estén ahí generando mal olor, ora que Dios te permita ir a estos licaonios que necesitan de Cristo. Amén. Y cuéntanos cuán grandes cosas está haciendo el Señor contigo. Hermanos, una de las cosas que nosotros hacemos cada año o durante el año es que oramos que Dios envíe obreros a su mies en el CEI. Tenemos varios programas ahora. Uno de ellos es la Escuela Cristiana de Música. Y por la gracia de Dios, entraron 75 niños en la Escuela Cristiana de Música de Kids, ¿no? Más los que entraron ya, que son más. ¿Cuántos son los otros? Como 30. Más todo lo que hay, hermanos. Oye, ¿a qué distancia estás del CEI? ¿Como a media hora? ¿1 hora? 2 horas? 5 minutos, 5 cuadras. ¿A qué distancia estás del CEI? Hace un rato un hermano me envió una foto que se me hizo muy chistosa. Traía ahí unas fotos de picaditas, enchiladas, empanadas, gorditas de frijol con queso encima y estas cosas que ya no quiero contar porque luego nos dan ganas de irnos rápido. Y decían, aprovechemos para ir a comer estas picaditas que hacen las abuelitas, porque vendrá otra generación de abuelas que no sabrán ni qué son las picadas, ni qué son las memelas, ni qué son. Dije, estoy de acuerdo, hay que aprovechar. ¿Sabes qué? Ojalá puedas aprovechar la bendición de tener al CEI cerca de ti. Porque quizá Dios te lleve a otro lugar, a otra ciudad, a otro estado, a otro país, y que allá te estés rascando la cabeza y digas, ¿por qué no aproveché cuando estaba ahí a 5 cuadras del CEI? ¿Sí me explico? Hermanos, somos muy bendecidos. Somos extremadamente bendecidos. Hay hermanos de iglesias que viven muy lejos de aquí, que anhelan tener las clases que estamos compartiendo en el CEI. Y no es porque seamos grandes maestros, hermanos. Es porque nuestro Dios es grande y porque su palabra es gloriosa. ¿Y sabes qué es lo que Dios está usando para transformar vidas? Su palabra, su evangelio. El Espíritu Santo está usando su palabra en la mente, en el corazón y en las vidas de aquellos que están dispuestos a salir de Antioquía y a ir a las misiones a donde Dios quiera enviarles. Amén. Yo espero que sea de bendición. Este pasaje ha sido un pasaje hermoso. Nuestro hermano David, como dije hace un rato, hizo un gran trabajo compartiendo ese capitulón de 52 versículos. Pero es este paquete, el primer viaje misionero de Pablo y sus compañeros. ¿Ya hiciste tu primer viaje misionero? Si no lo has hecho, habla con Mauri. Mauri es el que está encabezando ahora el viaje misionero en Semana Santa, en el mes de abril, marzo-abril.
Es que ya no sé a dónde predicar el Evangelio, hermano. Habla con nosotros. Hay mucho por hacer.